Dentro de la estación alienígena, el horror esperaba en cada esquina. La sala de informes olía a sudor y miedo. Un cuarto pequeño, enterrado en las entrañas de la estación orbital. El capitán Aguilar, un veterano curtido con el rostro marcado por cicatrices y un ojo cibernético, me fulminó con la mirada desde el otro lado de la mesa metálica. Operativo 23, tu misión es simple pero letal, dijo, su voz áspera como arena bajo el sol del desierto. Los saurios han tomado el control del puesto Delta. Tu objetivo es desactivar el protocolo Obsidiana. Si este sistema sigue activo, les dará a los saurios la capacidad de manipular nuestra tecnología, volviendo nuestras propias armas contra nosotros. Una imagen holográfica cobró vida entre nosotros, mostrando las formas escamosas de los reptilianos. Sus cuerpos se movían con una precisión letal, las membranas alrededor de sus cabezas ondeando mientras se comunicaban mediante silbidos y cambios de color. Estas criaturas, productos de un mundo desértico, implacable, no eran para subestimarse. Recuerda, continuó el capitán Aguilar, los saurios son astutos y ágiles. Han dominado su entorno y pueden regenerar extremidades perdidas. Serán una pesadilla en combate cuerpo a cuerpo. Tus mejoras cibernéticas te dan ventaja, pero no te confíes. Mire la imagen, observando sus escamas vibrantes que cambiaban sin cesar. Su habilidad para mimetizarse con el entorno era perturbadora. Casi podía sentir el tacto frío de sus escamas contra mi piel, una sensación fantasmal que me erizó la piel. Una cosa más. Su voz bajó, volviéndose aún más amenazante. El fracaso no es una opción. Si no desactivas el protocolo, los últimos bastiones de la humanidad caerán. No tendrás respaldo. Esta es una misión en solitario. Sabía lo que estaba en juego. El protocolo Obsidiana no era solo una amenaza, era un presagio de nuestra extinción. Asentí con la cabeza. Un gesto seco que confirmaba la cruda realidad frente a mí. El ojo cibernético del capitán Aguilar brilló tenuemente mientras escaneaba mi rostro. Serás insertado en la estación mediante una nave de inserción. El sigilo es primordial. Solo ataca si es necesario. Recupera cualquier información sobre los planes de los saurios y sabotea sus operaciones tanto como puedas. Se inclinó hacia adelante, el aliento rancio mezclado con el olor a metal invadiendo mis sentidos. Sobrevive. Adáptate. Completa la misión. Es una orden. Saludé y giré para marcharme. La puerta se cerró tras de mí con un silbido siniestro. El hangar de naves era una extensión cavernosa de metal. Subí a la pequeña nave sin distintivos que me llevaría al corazón del territorio enemigo. El piloto, una figura silenciosa enfundada en armadura oscura, me hizo un gesto cortante antes de iniciar la secuencia de despegue. Cuando la nave se separó de la estación orbital y se lanzó al vacío, cerré los ojos y me concentré en la misión que me esperaba. La oscuridad fría del espacio me rodeaba, un vacío silencioso que reflejaba el vacío dentro de mí. La nave se estremeció al entrar en el sector controlado por los saurios. Miré por la ventana, atisbando el puesto Delta. Una masa retorcida de metal y sombras, como una herida supurando en el vacío. El silencio del piloto era una presencia pesada, un recordatorio de que una vez que abandonara esta nave, estaría completamente solo. Nos acercamos al punto de inserción. La voz del piloto crujió en el comunicador, fría y sin consuelo. Buena suerte. Las palabras sonaron huecas frente a lo que me esperaba. La nave se acopló con un golpe sordo y me preparé mentalmente, revisando mi equipo por última vez. La puerta se abrió.
revelando un estrecho pasillo que conducía al interior de la estación. Di un paso hacia el corredor tenuemente iluminado, y la nave se selló tras de mí, cortando cualquier ruta de retirada. Mis mejoras cibernéticas se activaron, ajustando mi visión a la penumbra y amplificando los sonidos leves de la estación. Cada crujido, cada silbido distante, ponía mis nervios al límite. Avancé con cautela, cada paso medido, mis sentidos alerta ante cualquier señal de los saurios. Los primeros indicios de su presencia fueron las paredes manchadas con una sustancia oscura y viscosa. Sangre, tanto humana como alienígena. Mi estómago se retorció, pero seguí adelante. Había visto cosas peores. El corredor desembocó en una sala más amplia, sembrada con los restos de una lucha. Cuerpos yacían esparcidos por el suelo. Algunos humanos, destrozados, otros, saurios, sus escamas opacas en la muerte. Me agaché junto a uno de los cadáveres humanos, un soldado por los restos de su uniforme destrozado. Su pecho había sido arrancado, los órganos brillando bajo la luz tenue. Contuve la amargura que subía por mi garganta y me concentré en la tarea que tenía entre manos. Debía llegar a la sala de control central y desactivar el protocolo Obsidiana. Todo lo demás era secundario. Un movimiento repentino captó mi atención. Me giré, el arma lista. Un guerrero saurio, sus escamas cambiando de color en un despliegue hipnótico, emergió de las sombras. Silbó, las membranas de su cabeza desplegadas, los ojos clavados en mí. Disparé. El estruendo del disparo ensordeció en el espacio confinado. Las balas atravesaron su pecho, pero la criatura siguió avanzando, cerrando la distancia con una velocidad aterradora. Esquivé su ataque, sintiendo el aire moverse cuando sus garras pasaron rozando mi rostro. Mi brazo cibernético se disparó hacia adelante, agarrándolo por el cuello y apretando. El guerrero se debatió, sus escamas tornándose a un rojo violento. Con un gruñido, torcí su cuello hasta romperlo. El cuerpo cayó al suelo, convulsionándose. Escaneé la sala, esperando más ataques, pero por ahora estaba solo. El encuentro me dejó temblando, la realidad de la misión hundiéndose más profundamente en mi mente. Estas criaturas eran implacables, sus instintos de supervivencia perfeccionados por su mundo hostil, y estaban protegiendo algo que consideraban preciado, el protocolo Obsidiana. Seguí avanzando, recorriendo los corredores de la estación. Cuanto más me adentraba, más se desvanecían los signos de batalla, reemplazados por un silencio inquietante. Llegué a un cruce y me detuve, consultando el mapa holográfico proyectado desde mi muñeca. La sala de control estaba cerca, justo después de una serie de túneles de mantenimiento. De repente, la estación se estremeció. Un retumbo vibró a través de las paredes, seguido por el sonido lejano de metal retorciéndose. Mi corazón se aceleró mientras apuraba el paso, entrando en los túneles. Las paredes aquí eran más estrechas, el aire más viciado. Podía escuchar mi propia respiración, resonando en el silencio. A mitad del túnel, escuché algo más. Un sonido de arañazos, un chirrido que me heló la sangre. Me giré con el arma en alto, pero no vi nada. El ruido creció, viniendo de todas direcciones. Pequeños saurios, ágiles y rápidos, emergieron de las rejillas de ventilación y grietas ocultas. Disparé, derribando a varios, pero eran demasiados. Uno saltó hacia mí, sus colmillos clavándose en mi pierna. El dolor me atravesó, agudo e inmediato. Aplasté su cabeza con mi brazo cibernético, sintiendo cómo los huesos cedían. Seguían llegando, una marea de garras y dientes. Retrocedí hasta una esquina, luchando desesperadamente. La sangre, tanto mía como la de ellos, cubría el suelo. Pero seguí disparando, seguí peleando. Finalmente, el último de ellos cayó, retorciéndose en un charco de su propio fluido oscuro. Me apoyé contra la pared, jadeando, mi cuerpo gritando de dolor. La mordida en mi pierna palpitaba, caliente y húmeda.
Arranqué un trozo de tela del uniforme de un soldado muerto y envolví la herida, apretando con un gesto de dolor. La infección era una amenaza real, pero no había tiempo para preocuparme por eso ahora. Seguí adelante, mis movimientos más lentos, cada paso una batalla contra el dolor. El túnel desembocó en otro corredor, y allí, al final, lo vi. La puerta de la sala de control. Lo peor aún estaba por venir. La sala estaba oscura, solo iluminada por el tenue resplandor de los monitores y paneles de control. El protocolo Obsidiana se alzaba en el centro. Una compleja amalgama de tecnología alienígena fusionada con sistemas humanos. El panel de control era un caos de símbolos y dispositivos de entrada, algunos familiares, otros completamente extraños. Me puse a trabajar, mis dedos moviéndose con rapidez. El tiempo corría en mi contra. Los saurios sabrían que estaba aquí y vendrían. Los minutos pasaron como horas. El sudor resbalaba por mi rostro, mis músculos tensos por la concentración. Entonces, un sonido a mis espaldas. Un silbido bajo. Me giré, el corazón acelerado, y vi a un saurio más grande que los demás plantado en la entrada. Sus escamas brillaban con una intención mortal. Cargó hacia mí. Me lancé a un lado, evitando por poco su ataque. Mi arma estaba vacía. Había gastado los últimos cartuchos en los túneles. El saurio clavó sus ojos en los míos y vi algo allí, una inteligencia fría. Desenvainé mi cuchillo de combate, el filo cerrado brillando en la penumbra. El guerrero silbó de nuevo, el sonido cargado de amenaza y la promesa de muerte. Nos abalanzamos el uno contra el otro, los sonidos de nuestra lucha llenando la sala. El dolor estalló cuando sus garras me desgarraron el pecho, pero contraatiqué, el cuchillo hundiéndose en su carne escamosa. Luchamos en una danza brutal, cada uno impulsado por la necesidad de sobrevivir. La sangre fluía, mezclándose en el suelo frío, y el aire se llenó con el olor a muerte. Con un último esfuerzo, clavé el cuchillo profundamente en su garganta. El saurio se convulsionó, un horrible gorgoteo escapando de sus labios, y luego cayó, sin vida. Me desplomé a su lado, cada respiración una batalla. La sala de control quedó en silencio otra vez. El protocolo estaba desactivado. Point. Volví en mí con un sobresalto, el sabor a sangre en mis labios. El dolor atravesaba mi pecho, cada respiración un recordatorio de la brutalidad de los saurios. La sala de control estaba como la había dejado, oscura, silenciosa y manchada con la evidencia de mi lucha. Mi mente era una niebla, la línea entre la realidad y la pesadilla borrosa. Debía moverme. Quedarme aquí era una sentencia de muerte. Me obligué a levantarme y tambaleé hacia el panel de control. La interfaz parpadeaba con datos, información sobre las actividades de los saurios. Mis ojos captaron algo, un archivo marcado como prisioneros humanos. Lo abrí, escaneando los detalles, humanos capturados y retenidos en otra parte de la estación. Rostros y nombres desfilaron ante mí, una lista de almas atrapadas en este infierno de metal. Mi misión era clara: desactivar el protocolo Obsidiana y salir. Pero dejar atrás a esas personas se sentía como una traición a todo lo que defendía. Sopesé mis opciones, cada segundo pasando como una cuenta regresiva hacia el desastre. Mi cuerpo estaba destrozado, mis recursos limitados. Pero la idea de esos prisioneros sufriendo a manos de los saurios me corroía por dentro. No podía abandonarlos. Tomé una decisión. Tracé una ruta hacia el bloque de prisiones, usando los esquemas que extraje del panel de control. El camino sería traicionero, pasando por conductos de mantenimiento y corredores olvidados. Las entrañas de la estación eran un laberinto de decadencia. Las paredes de metal, marcadas con óxido y suciedad. El aire espeso con el hedor a podredumbre. Me moví tan rápido como me permitían mis heridas.
cada sonido amplificado por el silencio. Un grito lejano resonó por los corredores, humano y lleno de dolor. Eso me impulsó a seguir adelante. Llegué a una puerta de seguridad, el panel azulado chisporroteando con cables expuestos. Hackearlo fue un trabajo tosco, pero la desesperación me dio velocidad. La puerta se deslizó abierta con un gemido, revelando un pasillo lleno de celdas. El olor me golpeó primero. Una mezcla nauseabunda de sudor, sangre y excremento. Los prisioneros estaban apiñados en celdas diminutas, sus ojos vacíos, sus cuerpos demacrados. Algunos estaban muertos, sus formas inertes, desplomadas contra los barrotes. Los que seguían con vida me miraron con esperanza y miedo. ¿Quién eres?», preguntó un hombre. Su voz apenas un susurro ronco. «Operativo 23», respondí forzando autoridad en mi tono. «Estoy aquí para sacarlos». Los prisioneros se agitaron, la vida regresando a sus ojos. Me dirigí al panel de control de las celdas, mis manos resbaladizas por el sudor. El sistema era arcaico, pero logré anular los bloqueos. Las puertas se abrieron con un golpe metálico y los prisioneros salieron tambaleándose, parpadeando bajo la tenue luz. «No tenemos mucho tiempo», dije, escaneando al grupo. «Síganme y manténganse cerca. Debemos llegar al hangar de naves». El grupo avanzó como una sola masa, un amasijo de desesperación. Los guié por los corredores, mis sentidos alerta ante cualquier señal de los guerreros saurios. La estación se estremeció intermitentemente, como si también luchara por mantenerse en pie. Estábamos a mitad de camino cuando llegó el ataque. Point. Los guerreros saurios irrumpieron desde respiraderos y nichos ocultos, sus escamas cambiando para mimetizarse con el entorno. La pelea fue brutal y caótica. Ya había gastado mis últimas balas en los túneles, así que empuñé mi cuchillo con fuerza, el único arma que me quedaba. Los prisioneros lucharon con lo que pudieron encontrar, usando armas tomadas de los cadáveres. La sangre y los gritos se mezclaron, el corredor convirtiéndose en una carnicería. Un guerrero saltó hacia mí, los colmillos al descubierto y las membranas desplegadas. Me aparté, deslizando el cuchillo por su garganta. El saurio gorgoteó y cayó, pero no antes de desgarrarme el costado con sus garras. El dolor estalló, una agonía blanquecina que casi me hizo caer de rodillas, pero seguí adelante, impulsado por pura voluntad y la certeza de que si yo caía, ellos también lo harían. Otro saurio se abalanzó, su cuerpo brillando con un tono peligroso. Lo paré con mi brazo cibernético, el impacto resonando en mi cuerpo. Clavé el cuchillo en su pecho, retorciéndolo para maximizar el daño. La criatura se convulsionó, sus ojos dilatándose de dolor y rabia. Un saurio masivo rompió nuestra línea defensiva, dirigiéndose hacia una joven que se acurrucaba contra la pared. Me abalancé hacia él, cortándole el torso con un movimiento salvaje. Lo forcejeé, mi fuerza cibernética apenas suficiente para mantener sus mandíbulas lejos de mi garganta. Con un último empujón, hundí el cuchillo en su mentón y hasta el cráneo. El cuerpo del saurio se desplomó. Escaneé el área. Más reptilianos surgían de los respiraderos, sus números abrumadores. Los prisioneros flaqueaban, su adrenalina inicial desvaneciéndose bajo el ataque constante. «¡Avancen!», grité sobre el estruendo. «Hagan retroceder a estos bastardos». Luchamos paso a paso, cada centímetro disputado. El suelo estaba resbaladizo de sangre. Un prisionero a mi izquierda cayó, un guerrero saurio, desgarrando su garganta. No podía detenerme a ayudarlo. Detenerse era morir. Llegamos a un punto estrecho, las paredes cerrándose a ambos lados. Aquí podríamos hacer una última resistencia. Me coloqué al frente, el arma alienígena lista.
Los prisioneros formaron una línea detrás de mí, sus armas levantadas. Los saurios llegaron en oleadas. El primero cayó con mi cuchillo hundido en su pecho. Otro siguió, y otro más. Mi brazo cibernético protestaba con cada movimiento, cada golpe preciso y letal. Los prisioneros luchaban como demonios, su miedo alimentando su furia. Poco a poco, los números de los saurios menguaron. Sus ataques se volvieron esporádicos, menos coordinados. Por primera vez, permití que una chispa de esperanza ardiera en mi pecho. La puerta del hangar de naves estaba justo ahí, tentadoramente cerca. Finalmente, el último guerrero saurio cayó. Nos quedamos entre los cadáveres, jadeando, nuestros cuerpos temblando de agotamiento y dolor. «Movámonos», gruñí, la voz ronca. «No podemos quedarnos aquí». Avanzamos con dificultad. El hangar estaba cerca. Miré las caras a mi alrededor, marcadas por el dolor y la pérdida. Los había llevado hasta aquí, pero el viaje no había terminado. Cuando nos acercamos al hangar, activé mi comunicador. «Este es Operativo 23. Misión cumplida. Necesito extracción. Tengo civiles conmigo. Repito, no estoy solo». Hubo una pausa llena de estática antes de que la voz del piloto respondiera. «Recibido. Preparando extracción. Aguanta». El hangar apareció ante nosotros, la nave ya descendiendo. Los motores rugían, la rampa bajando con un gemido mecánico. Los prisioneros subieron a bordo, mientras yo vigilaba la oscuridad detrás de nosotros. «Esto no ha terminado», murmuré para mí. Subí a la nave, la puerta sellándose tras de mí con un sonido definitivo. Me desplomé en un asiento, el cuerpo destrozado por el dolor y el agotamiento. Los motores cobraron vida y despegamos, dejando atrás la pesadilla del puesto Delta. La voz del piloto resonó en el intercomunicador. «Operativo 23, misión cumplida. Extracción exitosa. ¿Dijiste que tienes civiles?» «Sí», respondí. «Prisioneros sobrevivientes de la estación. Salimos, pero estuvo cerca». «Entendido. Los llevaremos a la zona segura más cercana. Aguanta». Mientras la nave surcaba el vacío, mis pensamientos volvieron al pasado, a los momentos que me habían llevado hasta esta misión. La primera vez que me enfrenté a los saurios fue en una masacre, una pequeña colonia en los confines del espacio conocidos, borrada en horas. Yo era parte del equipo de limpieza, enviado para recuperar cualquier cosa de valor y evaluar la amenaza. La escena era una pesadilla. Cuerpos destrozados, hogares destruidos. Había supervivientes, pocos. Y lo que contaron pintó el retrato de un enemigo despiadado. Pero fue la pérdida personal la que endureció mi determinación. Mi hermana Elena Rojas estaba destinada en un puesto de investigación estudiando el mundo desértico de los saurios. Era brillante, impulsada por una curiosidad insaciable. El ataque de los reptilianos fue rápido y brutal. Cuando llegaron los refuerzos, ya era demasiado tarde. La encontré entre los muertos, su cuerpo destrozado, sus ojos aún abiertos, mirando al vacío. Ese día juré que lucharía contra ellos, que los cazaría y haría lo que fuera necesario para evitar que le hicieran a otros lo que le hicieron a ella. No era solo deber, era venganza. Point. La vibración de la nave me devolvió al presente. Miré a los supervivientes, sus rostros una mezcla de alivio y miedo persistente. Ellos eran los afortunados, rescatados de la pesadilla que había consumido la estación. Pero las cicatrices permanecerían, grabadas en sus mentes y cuerpos. Un joven frente a mí, temblando, aferrándose a un trozo de metal como si fuera un salvavidas, me miró. Sus ojos estaban vacíos, atormentados por lo que había visto. Reconocí esa mirada. Era la misma que veía cada vez que me miraba en un espejo. «¿Cómo te llamas?», pregunté, intentando sacarlo del borde del abismo. «Javier», respondió, la voz temblorosa. «Lo hiciste bien allá atrás, Javier. Todos lo hicimos. Sobrevivimos», asintió, pero el miedo no abandonó sus ojos.
Sabía que no lo haría. Los recuerdos lo perseguirían como me perseguían a mí. El comunicador crepitó de nuevo. Operativo 23. Nos acercamos a la zona segura. Prepárense para aterrizar. Me levanté, apoyándome en la pared, mientras la nave iniciaba el descenso. Los supervivientes se movieron, un murmullo de alivio recorriendo el grupo. La zona segura era un pequeño puesto en los límites del espacio controlado por humanos. Un refugio. Un lugar para reagruparse y recuperarse. La nave aterrizó con un golpe seco y la puerta se abrió. El aire fresco entró. Un contraste brutal con el hedor a sangre y sudor en el interior. Los supervivientes salieron, tambaleándose, pisando tierra firme con un agotado triunfo. El personal médico se apresuró hacia ellos, atendiendo a los heridos y guiándolos hacia la seguridad. Me quedé atrás, observando mientras los evacuaban. El piloto se acercó, su rostro serio. Operativo 23, el centro de operaciones, quiere un informe tan pronto como estés listo. Asentí, cada movimiento una agonía. Dame un minuto. Caminé hasta el borde de la plataforma de aterrizaje, mirando hacia la inmensidad del espacio. Los saurios seguían ahí afuera, un enemigo que no se detendría hasta devorarlo todo. La lucha no había terminado, ni por asomo. Y yo estaría listo para lo que viniera.